Einstein no descubre la relatividad lo usa para descubrirse en este nivel de conciencia. Todos los grandes científicos son grandes místicos también, es decir, es un hecho de que hay una conexión muy importante, temas que no los va a explicar la ciencia, sino que lo explica la conciencia. O sea, yo no creo que alguien descubre algo, yo creo que esa conciencia te usa para que se manifieste ese algo, es decir, somos simplemente vehículos que para mí hoy nuestro trabajo como vehículos más fuerte es transformar toda la materia, todo lo que vemos, sentimos, oímos, a unos y ceros, es decir, a un lenguaje de la nube, desde donde la inteligencia artificial está tomando todas esas referencias, pero somos unos borreguitos que se están dedicando a tomar una foto y a subirla, a mostrar en un lenguaje de unos y ceros, para que esa, o conciencia buena o mala, no lo sabremos, pueda empezar a aprovecharse de eso que hemos venido haciendo. Somos como unas hormiguitas que están tejiendo algo, pero arriba alguien dice, bueno, ese tejido luego me va a servir a mí, ¿no? La vez pasada me quedé con muchas ganas de indagar o de platicar un poquito más, de entender mejor una frase que mencionaste, que es: creamos nuestras realidades constantemente. En este mundo donde tenemos esta dualidad entre lo que es la materia y lo que no es la materia, y que eso que no es materia, como un pensamiento, hemos visto cada vez más que influye sobre la materia. Entonces, desde este experimento de la doble ranura, que lo explicó, que lo demostró, han venido dándose un montón de reflexiones alrededor de cómo se crea la realidad a partir de esos pensamientos, en qué nivel sutil funcionan realmente estos pensamientos y cómo pueden provocar esto que a veces deseamos, ¿no? Entonces, es un tema muy complejo, pero muy interesante, ¿no? Que puede sonar muy sencillo que creamos nuestra realidad y mucha gente puede decir, por más que yo quiera algo, no creo mi realidad tal cual. Sin embargo, entra en juego también la realidad que creamos colectivamente. No la creo nada más yo, la estamos creando todos constantemente. Sí, sí, todos estamos pensando y todos estamos intentando desear cosas para nuestro bien o para nuestro futuro, lo que sea, pues también otro lo está haciendo. Y entonces, donde un deseo choca con el de otros y se anulan o se cancelan o se potencian, ¿no? El chiste es que estos pensamientos o estos sentimientos o esto que queremos que se nos manifieste, pues tiene que partir de la base del amor y de la base del compromiso y de la base de sentir pues que queremos un espacio mejor para existir, ¿no? Entonces ahí es donde muchas veces las realidades que nos tienen todo el día pensando cosas, pues no nos permiten llegar a ese estado como de una mayor plenitud en el pensamiento, una mayor conciencia pues de que lo que estamos imaginando está generando cosas en algún nivel, ¿no? Explícame un poquito más para que no se quede tan abierto el tema del experimento de la ranura, aunque sea de manera muy general, sabiendo que es ciencia, porque podría sonar esto como, sí, creas tu realidad y hay un experimento que quién sabe quién dijo, hay un experimento que se ha venido trabajando y volviendo a hacer por ya varios años. Es muy interesante porque es un experimento relativamente reciente que muestra cómo el observador influye en la realidad, ¿no? Y es muy sencillo, es una pared con dos pequeñas ranuras por donde se mandan o por donde se dirigen fotones de luz y dejan sobre una pantalla detrás de esta, digamos, primera pared que tiene dos ranuras, un patrón, ¿no? Entonces, cuando tú tienes un observador viendo cómo estos fotones dejan un patrón en esa pared y cuando no lo tienes son diferentes. Entonces, la única manera de explicarlo es que el hecho de observar está influyendo ya a estas pequeñísimas partículas de luz que son los fotones, ¿no? Entonces es lo que a la ciencia le permitió aceptar que hay mucho más allá que todo lo que los científicos entendemos como los procesos que rigen la materia, es decir, cómo se transforma la materia en este universo y que creemos que todo parte de esto, ¿no?
toma mucho más fuerza ahora en los últimos años, por ejemplo, con el tema de la materia oscura o de los agujeros negros, ¿no? Que se ven que son tan poderosos que influencian o atraen hasta la luz, ¿no? Entonces, ese hecho de que hay cosas que no son materia y que la influyen, pues está fascinando a todo el mundo. Y sobre todo las ondas espaciales que están buscando estos temas de entender esa materia oscura que está influyendo sobre las galaxias, sobre los planetas, y luego también estos agujeros negros que también lo están haciendo, pues ¿qué es eso, no? Aparentemente hay más materia oscura o más, le dicen materia oscura, pero no es ni siquiera materia, es simplemente un algo que está influenciando la materia y, y el conocimiento que tenemos en la ciencia es pues que la materia se influencia con la materia, es decir, si tú combinas cosas, obtienes otras, ¿no? Pero siempre con elementos que como hemos platicado, pues todos vienen de una tabla que conocemos, ¿no? La tabla periódica, 118 elementos, es todo lo que constituye lo que oímos, lo que vemos, lo que sentimos, no, bueno, lo que sentimos no, pero todo lo que es tangible viene de la transformación de estos elementos, ¿no? De todos estos átomos que son la materia. Entonces, ¿qué habrá que no tiene átomos, que no tiene materia, pero que de alguna manera hace que la luz se curve cuando se acerca a un agujero negro, o hace que las galaxias tengan, por ejemplo, lo que pudo descubrir que el universo está en una expansión es justamente pues, el que se mide cómo se están separando estas galaxias. Pero eso era muy sensato, se podía evaluar fácilmente, pero luego resulta que ya no obedecen las mediciones ni matemáticas ni físicas a lo que se está viendo en los astros, ¿no? En las galaxias, que pareciera que algo las está influenciando, que no nomás es como que salieron disparadas de un Big Bang, sino que hay otro tipo de elementos que las están transformando y no lo sabemos. Y hay un gran interés en la ciencia de vanguardia en entender esta materia oscura o estos elementos que no son elementos, porque ahí va a haber muchas respuestas a una infinidad de preguntas que nos van a afectar desde lo micro, o desde nosotros como personas normales, hasta lo que está sucediendo con las galaxias, por ejemplo, ¿no? ¿Qué conexión ves que tiene eso macro en lo, quizá no micro, pero nosotros como personas? Podríamos decir que cualquiera podría voltear a un tema de un agujero negro y considerar, claro, pues la ciencia dice y es un agujero negro y la luz se curva o se absorbe en el agujero negro, pero creo que tiene una relación con la parte como nosotros como observador también alteramos esa luz al observarla, y esa parte no sería tan entendible para cualquier persona. Creo que es más obvio lo de allá, pero no tan obvio lo de aquí. Lo que es un hecho es, y lo dicen desde los griegos, como es arriba es abajo, como es lo macro es lo micro, pareciéramos que somos fractales que solamente reproducen una forma o una estructura. Y es un gran enigma saber realmente qué es eso que de alguna manera existe, pero que no lo podemos todavía explicar. Yo pienso que el mismo proceso en el que hemos visto cómo se ha transformado la materia a lo largo del tiempo, siempre hacia la complejidad y siempre hacia el amor y curiosamente siempre hacia la conciencia, ahí es donde están las claves, es decir, cómo es que podemos darle un término a la conciencia, ¿no? A algo que no tiene materia, que es una abstracción probablemente de nuestra mente, pero que es muy claro que todo el mundo entiende que hay esa palabra que se llama conciencia, que nos hace entender las necesidades de lo que nos rodea o el entender un proceso matemático o cualquier otra cosa, ¿no? Así le llamamos como conciencia. Pero ¿qué pasa si la conciencia existe per se? Es decir, existe independientemente de nosotros, ¿no? ¿Qué tal que hay una conciencia planetaria, ¿no? Yo soy de la idea de que para que se formen los fósiles y los podamos encontrar y nos demuestren cómo es que se ha dado este proceso de transformación de la vida en la Tierra, pues para mí es como que esa gran conciencia se hizo monumentos a su historia y nos los puede enseñar a los paleontólogos y decir, mira, los dinosaurios existieron,
Los mamuts también existieron y también sabemos que ya no existen porque hoy no están. Entonces, cómo nos conflictúan ese tipo de reflexiones o de hechos y cómo vamos formando este halo de conciencia, ¿no? Pero entonces, ¿será que nosotros somos seres conscientes y los animales también y el planeta podríamos llamar que tiene conciencia? Desde mi perspectiva, que no es algo que tenga una deducción científica, sino más bien es un feeling, sí existe una conciencia mucho mayor a las conciencias que desarrollamos nosotros como seres, ¿no? Y esa conciencia le podemos decir que es Dios, podemos decir que es, no sé, otro tipo de cosas, pero yo creo que mucho de lo que vamos a estar tratando de entender y desde donde vamos a tener de pronto un gran susto o una gran transformación va a ser cuando desde la ciencia, como siempre, se va a descubrir más, no quiero decir todo, pero más temas que nos van a llevar a entender la conciencia, ¿no? Y a darle un peso, un valor, o hasta una estructura de qué nivel de conciencia tiene algo, si es en la medida de que reconoce lo que no es él, o sea, lo externo, o cómo podemos realmente medir los grados o los niveles de conciencia y dónde se, dónde se establece, si es en la mente o si es en el corazón, en los humanos, y si es que es un tema que también, como yo lo creo, no es exclusivo del humano, es decir, los perros se están haciendo más conscientes igual que nosotros, ¿no? Los gatos igual. Igual todos los organismos vivos están en un proceso de conciencia. Que es parte de ese proceso de evolución. Que probablemente es, bueno, es algo, no sé si es parte, pero es un hecho que los Que lo seres están hoy haciendo. son más conscientes que los del pasado. Estaría increíble que pudiéramos ver de cerca un dinosaurio y ver si realmente cuidaba a sus crías, si realmente tenía empatía por algún miembro de su misma especie, si se ayudaba, por ejemplo, si estuviera lastimado y lo protege para que no se lo coman otro, pero no podemos ver a los dinosaurios y sus acciones, ¿no? Y hoy que vemos a las lagartijas, que son sus parientes, o a las tortugas, pues no es común ver acciones como de compasión en esos animales, pero también existen y también cada vez son más comunes. Ahora, también está esta idea de que, digamos, todos estos seres de aparentemente muy baja conciencia, como un bosque, como una planta, tuvieran una suerte de sostén en una conciencia superior, una agarradera. Pero también es cierto que hoy, por las investigaciones que se hacen, los bosques pareciera que sí tienen una entidad de conciencia entre ellos Van a y estar se todos ayudan conectados y se y se apoyan. apoyan y en otros casos se destruyen también, o sea, tienen amigos y tienen Hay enemigos batallas, en un sí. bosque, hay batallas fuertísimas, ¿no? Y un bosque pues tiene que estar asociado con los hongos que viven en las raíces, por ejemplo, las Que es la red que los micorrizas, conecta, ¿no? que es la red que conecta todo esto, ¿no? Entonces, sí, desde mi idea es que vamos a ver muchas grandes paradigmas o nuevas historias alrededor de esto que tiene que ver con la conciencia, que para mí es como el gran tema que va a venir ahora en los próximos, no sé, 10, 20, 50 años, sobre todo porque también traes un tema de robótica y de inteligencia Tecnología. artificial y de una bola de cosas que te están obligando, te están empujando a, a definir realmente cómo entendemos y qué es la conciencia, ¿no? Toma un rol fundamental el tema de la conciencia ante este devenir y que no es tan común en un, digamos, científico, que lo ve desde una parte muy tangible. ¿Qué lleva a Arturo González a este entendimiento del rol que puede jugar o que juega la conciencia? ¿Qué te lleva a ese entendimiento? Y si lo veías así al principio, cuando tú empezaste a estudiar biología y cuando empezaste a encontrar fósiles, a investigar, ¿cómo ha evolucionado ese entendimiento en tu caminar pues, por los años? Desde siempre hay un sentimiento de que hay algo más allá de la pura experimentación en la materia, ¿no? A mí me encanta y la escuché desde muy niño una frase que decía Einstein que decía la intuición, que es también del universo inmaterial, es el primer paso del método científico, es decir, tú tienes que tener un feeling para poderte
apropiar o tratar de entender algún tema, ¿no? Si es física o matemáticas o un paradigma de alguna cosa, surge desde esta, pues como fuerza interior que dice, me late que puedo ayudar o a entender eso, o me late que puedo, no sé, de alguna manera me conecto con esta pregunta y esa intuición te lleva a tratar de encontrarle las respuestas, ¿no? Las respuestas científicas. Hay que acordarnos que la ciencia es documentar las cosas, es decir, que podamos explicarnos los fenómenos a partir de que se puedan repetir los mismos argumentos y obtienes el mismo resultado. Y eso toma también una especial potencia, digamos, cuando vemos que esta conciencia, pues pareciera que está ligada o al bien o al mal, por ejemplo, ¿no? O que esta conciencia tiene esta condición de que se puede expresar o no, dependiendo qué tanto amor puedes llegar a tener, pero también de qué manera se conforma un proceso de construcción de conciencia, o sea, cómo es que puedes hablar de más o menos conciencia, ¿no? Entonces, sí es un tema que es muy fascinante, pero que es también un gran, gran enigma, ¿no? Será un eslabón importante para esa evolución a la que tendremos que ir si queremos, eh, regresando a un tema de lo acelerado que están las cosas y las olas que pueden venir de situaciones que ya tenemos hoy enfrente, eh, tendríamos que balancear este tema de conciencia e ir avanzando en esa parte. Sí, digamos, dicen, un robot seguirá siendo robot cuando tenga conciencia, logrará tener conciencia. Hoy ya sabemos que las máquinas pueden tener empatías y yo creo que sí, es un tema que nos rebasa por mucho a cualquier condición. El problema yo siento es que creemos que somos los elegidos, los únicos, los mejores, ¿no? Vivimos en un mundo de ciencia y de tecnología, está basado en la ciencia y la tecnología, pero la religión, nuestras religiones, las que todo el mundo tiene, son religiones apocalípticas. Todas hablan del fin del mundo, del juicio final, del infierno. Y dices, bueno, ¿cómo es posible que hayamos creado nuestras sociedades a partir de basarnos en el conocimiento de la ciencia y la tecnología? Pero por otro lado, el 80 o el 90% de nuestra población es todavía muy afín a creer en estas situaciones pues de que está el infierno y de que está el purgatorio y de que todo se va a acabar, ¿no? Todas las religiones se basan en decirte, pórtate bien porque si no te va a pasar esto, pórtate bien porque si no, en el infierno te va a ir muy mal. Y eso es esta idea de ser los egocéntricos. O sea, nosotros somos un ser más en nuestro planeta en este caso, pero no somos superiores o inferiores a otros, somos un ejercicio más, un experimento más de la evolución de la vida, que hoy nos ha hecho ser unos grandes transformadores de la materia, por eso construimos y hacemos mil cosas, pero no somos ni lo más importante, ni lo único, ni lo mejor que ha sucedido aquí. Lo seguro es, como lo dijimos en el otro podcast, lo seguro es que todos nos vamos a extinguir. Ese es un hecho. O sea, en la historia de la evolución de los seres, ninguno es el mismo o la misma especie desde que se originó. Todos tienen una vida útil y la realidad es que nosotros nos vamos a transformar y muy probablemente extinguir. Yo personalmente creo que no vamos a extinguirnos como seres humanos, pero sí el ser humano como se conoce se va a acabar, ¿no? Vamos a empezar a ser unos cyborgs porque vamos a necesitar que la tecnología nos ayude a cuidarnos el corazón, la diabetes, el hígado, y van a ser máquinas las que van a hacer eso, ¿no? Hasta que después probablemente seamos puras máquinas. No vamos a necesitar, somos muy ineficientes todavía como seres biológicos, ¿no? Hoy vemos que, aunque tenemos una mente enorme, las reflexiones en nuestra mente no llegan a ser de la velocidad en la que lo hace una computadora, ¿no? O la inteligencia artificial que está combinando miles y miles y miles de historias para dar un resultado. Entonces, sí creo que lo más probable es que como grupo humano, como lo conocemos, vamos a desaparecer. El chiste es cómo va a pasar esto. Porque realmente la tecnología siempre ha sido elitista, es decir, la tienen los que tienen el poder para acceder a esto, ¿no? Claro. Y lo comentábamos el otro día. Yo especulo sobre la idea de que lo que vamos a enfrentar mañana probablemente no sea fácil de curar, por ejemplo, ¿no? Una nueva pandemia, pues esta nos
nos cimbró a todo el planeta y pues de alguna manera se generaron las vacunas y pudimos lograrlo. Pero ¿qué pasa si la próxima enfermedad, que es muy común que suceda porque tenemos ecosistemas enfermos de donde estamos obteniendo todos estos patógenos, qué pasa si esa enfermedad cuesta $1 millón curarse? Nada más quien tenga eso se va a poder curar, porque resultará que tienes que conectarte a un nuevo vacuna de RNA, que es realmente un nanorobot que va a ser el que te va a ayudar a que sobrevivas a esa pandemia. Los demás se van a morir, o nos vamos a morir, porque yo no tengo $1 millón. Pero eso es algo muy posible, ¿no? Y cuando estudias, en mi caso, las extinciones masivas que ha vivido el planeta, que han sido 5, pues te das cuenta que, bueno, siempre está el clima como el gran provocador de las extinciones, el clima, o porque hubo un volcanismo que hizo que cambiara la acidez del océano y que eso hizo que las cadenas tróficas o las cadenas de alimentos se acabaran, o el meteorito que cayó en Yucatán y que generó polvo y que tapó la luz del sol y pues se murieron los herbívoros y las plantas y luego los herbívoros y luego los carnívoros. Eso es lo que sabemos, que el clima es un fenómeno que ha estado siempre presente en todas las extinciones masivas. Hoy tenemos un tema de calentamiento global, claro. muy álgido. Entonces, que nos está avisando algo. Es muy probable que estemos en un proceso fuerte de extinción. Y otra cosa es que las extinciones no avisan. O sea, nadie le avisó a los animales que vivían en el Pérmico Triásico hace 290 millones de años, pues que se iba a acidificar la atmósfera y el suelo y el agua y se iban a morir todos. Nadie le dijo a los dinosaurios, oye, mira, ahí viene creo que desde que se volteó a ver, desde que el cometa aparecía en el cielo a que pegó en el suelo, pasaron 15 segundos o 10 segundos, o sea, ni siquiera hubo manera de decir, mira, ahí se viene acercando algo, ¿no? Era ni le algo chiquitito, luego del tamaño de la luna, y de pronto ya todo era luz y todo eran partículas que estaban saliendo disparadas, y estaba cerca, pues te atravesaban como si fuera una bala, y si estabas más lejos a lo mejor te tocaba un tsunami, ¿no? Pero la realidad es que lo que nos acerca a una extinción no sabemos qué es. Lo único que una línea de paleontólogos argumentan mucho es que pareciera que antes de que viene una extinción de una especie, lo que sucede es que hay una suerte de soberbia en esa especie, ¿no? Hay una suerte de ornamentaciones, de actitudes, de cosas que no eran lógicas para ese animal, ¿no? O sea, tener unos cuernos que no servían para nada, pues bueno, despuesito de que estas especies tenían unas cosas extrañísimas como de lujo, como de desperdicio, viene la extinción, ¿no? Y justamente también es otro de los temas que están ahí. Entonces, que mañana amanezcamos, para mí, tiene menos probabilidades que las probabilidades que tuvieron nuestros papás o nuestros abuelos de amanecer, porque hoy es tantos los factores que están combinándose que no sabes qué es lo que vas a enfrentar el día de mañana. No es para que te mueras de miedo, porque finalmente es un milagro estar aquí y es una ventaja. Es un regalo estar aquí. Y es un regalazo, pero también es un hecho pues que lo que estamos haciendo aquí está generando un montón de transformaciones que pueden ir en contra de nuestra propia existencia, ¿no? Que estamos generando nosotros mismos, y creo que una palabra ahí clave que podemos tomar quizá es responsabilidad. O sea, todos estamos co-creando esta realidad colectiva y somos responsables de este proceso que estamos acelerando nosotros mismos, y como tú dices, es probable que vengan temas más pronto que tarde, porque nos vamos a extinguir sí o sí. Dijiste que siempre ha habido en la historia, ha habido incluso cinco grandes extinciones en masa. Siempre ha habido temas de clima cuando esto va a suceder. O sea, ha habido grandes crisis y grandes caos ya en el pasado. ¿Qué es esta vez distinto que antes? ¿Qué hemos aprendido? ¿Qué podemos aprender de antes que esta vez es distinto, que podamos hacer algo diferente? Yo creo que el tema es que antes las cosas eran menos rápidas, menos complejas, y ahorita la velocidad a la que todos los seres, sobre todo los humanos, estamos aportando complejidad a los procesos, hace que se nos pueda salir de las manos. Es decir, estamos manabreando, primero eran 3 pelotas, pero ahorita hay 70 pelotas. Va a haber un momento en que ya no hay posibilidad humana de lograr arrojar esas pelotas al cielo para cacharlas y volverlas a enviar. Entonces, eso va a ser, como decía Jacques Cousteau, que ya ahorita nadie lo va a recordar, pero un personaje muy famoso, el que empezó a estudiar el mar. Se pasar lo del piano, ¿no?
Digo, lo Sí, de que le mueven al... las pelotas se te van a caer y no se te cae una y otra, pero se caen una y otra y otra y otra. Entonces tienes una extinción masiva, es decir, se te terminan acabando las especies muy rápidamente porque pues, no pudiste lograr con tanta complejidad que estás creando, ¿no? Para mí ese es uno de los temas que ahorita estamos enfrentando, que ahorita debe haber en un día el desarrollo de lo que están haciendo los científicos, en un día es más de lo que en toda la historia, desde Cristo hasta 1900, hasta a lo mejor la Revolución Industrial, hacían todos los científicos que habían existido en el planeta, ¿no? Entonces, sí hay mucha gente pensante haciendo cosas, transformando cosas, pero esa transformación tan acelerada, pues está poniéndonos en un riesgo que no lo estamos dimensionando todavía. No somos conscientes del juego al que estamos Y no lo queriendo vamos a dejar jugar. de ser. O sea, el hecho es que venimos aquí como en un regalo a existir y a transformar y a dar amor y a crear arte y a hacer cosas por los demás, porque al final ese es el gran tema, ¿no? O sea, si no veniste aquí para servir a otros, pues, ¿a qué veniste? O sea, tú crees que para tener dinero, que para tener más cosas, pero siempre lo estás haciendo para algo, o sea, y nadie puede vivir aislado, o sea, todos vivimos en grupos, todos necesitamos ser gremiales, por eso el abandono de tantas ciudades pequeñas o pueblitos en todo el planeta, ¿no? Ahorita, Nos estamos yendo todos a las ciudades, al porque caos, nos a la gusta, complejidad. celebramos la complejidad, celebramos la diversidad, ¿no? O sea, tú puedes vivir en un pueblo hermoso, en Musquis, Coahuila, o en Paila, pero si nomás hay un restaurante y nomás hay 3 niñas ahí con las que a lo mejor te puedes dar un beso algún día, pues dices, ¿qué hago aquí? Mejor me regreso a donde pueda tener una gran cantidad de restaurantes o de personas con quien poderme relacionar, ¿no? Entonces, eso es un hecho en nuestra condición humana. Nos Porque gusta creemos que ahí reside la felicidad y lo que queremos conseguir en todas esas... porque celebramos, por eso vivimos en unas economías de mercados tan de tanta vorágine, ¿no? Porque queremos los mismos tenis que trae Jordan y queremos la misma blusa que trae la Kardashian y somos unos, digamos, motores de consumo desbocados, ¿no? Y creemos que eso nos da esa felicidad, que ya digo, se discute mucho sobre eso, y pues sí es cierto que no te la da, pero sí es cierto que sí te da una felicidad el que tengas los tenis que estabas deseando porque se los envidiaste a otra persona, ¿no? Entre más personas tengas a tu alrededor, vas a envidiar más cosas y eso va a fomentar más consumo porque hay tantos productos ya que se están generando, pues que quieres la mejor medicina, el mejor carro, el mejor viaje, y todo el mundo estamos en esta pirámide de necesidades que si no creo que vaya a cambiar, pero que es la que nos va a llevar a colapsar muy próximamente. Pareciera que creamos un sistema que es totalmente insostenible. O sea, en algún momento tiene que tronar eso porque no puede crecer o ir en esa dirección forever. Creo que lo platicamos en el último podcast. Si quisiéramos vivir todos en el planeta como vive la clase media de los Estados Unidos, necesitaríamos 6 planetas, nomás por la cantidad de energía, de todo lo que necesitas, ¿no? Entonces, es un tema de desarrollo muy complejo, decir, bueno, ¿de dónde vas a sacar para que podamos vivir todos como la clase media de los Estados Unidos? ¿De dónde sacamos los 8,000 millones de carros que todas las familias deberían de tener, los 8,000 millones de hogares para que tengan agua, que tengan comida? No hay el planeta no lo da, eso es un hecho, ¿no? Entonces, pues lo más seguro es que sí vamos a enfrentar una situación de colapso antes de lo que pensemos, y si no de colapso, donde, como te digo, en este mundo donde apareciera que nomás el dinero es lo que te salva, pues los que logren tener el recurso para enfrentar la condición de selección natural, como se diría en biología, pues son los que van a sobrevivir, los que tengan esa posibilidad de obtener esa medicina o esa nave espacial que te saca a otro lugar o lo que sea, ¿no? Conectando esto con lo que mencionabas al principio de cómo creamos nuestras realidades y por lo que estamos platicando, estamos creando en este mundo constantemente realidades y situaciones que no creemos, pero prácticamente no podemos evitar hacerlo. Creamos resultados que nadie quiere. Y si está este experimento del observador y cómo nuestra propia observación, enfoque, pensamientos, estado interno, tiene un efecto completo en la realidad que estamos creando, entonces, ¿cómo podemos crear una
realidad distinta y por qué no lo estamos haciendo? Yo creo que hay ya una intuición social de que el consumo es un error. Todo el mundo aboga porque hay que estar sencillos, porque hay que reconectarse con el campo, pero ese es un tema que nos gusta pensarlo como un pensamiento bonito, como un ideal, ¿no? Pero la realidad es que pues nadie quiere irte a un lugar donde te piquen los moscos y donde veas cucarachas. O sea, No. ya esa reconexión con la tierra y hacia el campo, yo ya no la veo posible. Ya estamos en un proceso de transformación tan fuerte de todo lo que hacemos que todos queremos la condición más ideal, ¿no? Aquí donde estamos no hay una mosca. Que prácticamente el cuerpo ya se ha adaptado a eso. Ya, Y no, ya ni claramente. siquiera puede regresar a... Y entonces tus defensas y tus cosas son totalmente diferentes a las que podías tener antes, donde estabas todo el tiempo con estos inputs de agentes externos, ¿no? De pues lo que sea, te comías las cosas con más tierra que no la comemos hoy. Hoy todo el alimento pues ya tiene procesos muy cuidados para que no tengan pues no sé, salmonelas, cosas que te puedan hacer daño. En el pasado, pues tenía tu cuerpo que enfrentar esas cosas y estaba siempre muy activo sobre esto, ¿no? Sobre cómo ibas a defenderte de este patógeno que te estaba causando un virus, una bacteria y que te estaba haciendo, pues lo que fuera, ¿no? Una enfermedad de cualquier tipo. El chiste es que es ese gran momento en el que vivimos donde tendremos que hacer algunas cosas muy transformadoras a nivel grande para que realmente logremos encontrar caminos para sobrevivir, porque si no, el planeta no nos da los insumos para que podamos existir todos, ¿no? Y por lo que estás diciendo, ya sé que nosotros conscientemente y con esa intención queremos una transformación para poder durar más tiempo, crecer en conciencia, evolucionar y tener una mejor vida. Si lo hacemos consciente e intencionalmente, como quiera va a ser una transformación dura y fuerte. Porque Y no si no sabemos es más, nada, o y sea, si no sabemos nos... que nuestros pensamientos pueden transformar la materia, pueden ayudarte a que se den condiciones más positivas para un desarrollo económico, amoroso, social, lo que sea. Pero lo que el observador logra hacer en los fotones no es lo que un pensamiento puede hacer sobre la mente de otra persona. Es decir, todavía no sabemos si el agua se influye con los pensamientos. Asumo Moto es uno de los que han podido también encontrar ahí un camino donde pueden demostrarse pues Las fotos de los patrones del las agua. fotos, sí, la foto congelada esta y vista en microscopios electrónicos de cómo pues sí, el patrón es mucho más bonito cuando la bendices o cuando de alguna manera Le dices cosas trata, bonitas. exactamente, y que cuando los pensamientos o lo que le externas son cosas feas, pues tienen estos otros patrones completamente diferentes. Entonces, por ahí es donde yo creo que van a venir grandes descubrimientos y grandes cosas, y ojalá que sean para que nos demos cuenta pues, que somos al final una sola entidad como planeta y como grupo, y entonces necesitamos tener esta empatía, pues sí, conscientes, pero cuidar que actuemos con compasión sobre todo, ¿no? O sea, esa palabra me fascina porque es por un lado, esta idea de cuidar a la gente amolada o necesitada y tener compasión por alguien que no tiene que comer, pero por otro lado, si le separas nomás con un guión después de decir con quienes realizan los mejores descubrimientos, los mejores avances, es porque lo hacen con pasión, o sea, separado, con mucha pasión, con la emoción de poder estar aportando algo a una sociedad o simplemente por descubrir algo que no se conocía, ¿no? Y eso es la pasión la que lo trae. Otra cosa que hacen las personas que descubren algo revolucionario y muy importante, nuevo, es tener una práctica de reflexión, como dijiste, como habla Einstein de esto, que es una intuición y es prácticamente separarte del dato y del día a día para poder observar todo un poco más en perspectiva. Y es algo que seguramente tú también tienes tus propias prácticas para lograr a veces una reflexión y entendimiento distinto a lo que el día a día te va llevando bajo este sistema que tenemos actualmente, ¿no? ¿Qué prácticas tienes tú y qué prácticas ves que personas que han generado grandes conocimientos y avances han tenido, que han influenciado en tu propia práctica? A mí, como te decía, me gusta pensar que hay una conciencia por encima de nuestras conciencias, ¿no? Una suerte de enorme capacidad de posibilidades
Y en la medida en la que tú estás más afín a esa conciencia, o en la medida en que tu pasión o tu gusto te lleva a la vanguardia del conocimiento en un tema, es más fácil que esa conciencia te ayude a que lo puedas manifestar en esta dimensión y manifestarlo a los demás, ¿no? O sea, yo no creo que alguien descubre algo, yo creo que esa conciencia te usa para que se manifieste ese algo, es decir, somos simplemente Vehículo. vehículos que para mí hoy nuestro trabajo como vehículos más fuerte es transformar toda la materia, todo lo que vemos, sentimos, oímos, a unos y ceros, es decir, a un lenguaje de la nube, desde donde la inteligencia artificial está tomando todas esas referencias, pero somos unos borreguitos que se están dedicando a tomar una foto y a subirla, a mostrar en un lenguaje, que es el lenguaje de unos y ceros, el lenguaje de las nubes, para que esa o conciencia buena o mala, no lo sabremos, pueda empezar a pues aprovecharse de eso que hemos venido haciendo. Somos como unas hormiguitas que están tejiendo algo, pero arriba alguien dice, bueno, ese tejido luego me va a servir a mí, ¿no? Hay montones de teorías de las conspiraciones y hay hay muchos temas fuertes y que están basados en argumentos que sí son fuertes, todo esto de del nuevo orden mundial y de todos estos grupos, sobre todo muy ligados a los judíos y a todas estas ideas de transformación, no a todos los judíos, a una corriente de poderosos, pero no lo sabemos. O sea, desde mi perspectiva es tan amplio lo que desarrollamos en el planeta y tantos frentes por donde se está trabajando que es difícil que alguien pueda decir, ah, sí, yo puedo combinar el alimento con la medicina, con miles de cosas, ¿no? Sin embargo, pues, cuando ves quiénes son los fondos que mueven a la ciencia y a la tecnología, todos provienen de los mismos grupos, ¿no? Y que de alguna manera fomentan, para bien o para mal, el que se invierta en curas de vacunas. Por ejemplo, lo mal parados que nos agarró la pandemia fue porque pues, las vacunas no estaban siendo negocio y no se había desarrollado en temas de vacunas. Claramente ahora pues ya todo el mundo está viendo que es por donde puede haber un gran ventaja económica porque es algo que te va a redituar dinero, ¿no? Si estudias y descubres una cura para algo. Con esa motivación. Sí, al final es triste, pero todo lo hacemos por esta suerte de envidia. O sea, yo quiero hacer algo que me deje dinero y que sirva, porque pues, al final necesito que me lo consuman para poder hacer dinero. Me lo tienen que consumir muchos para que yo pueda ganar mucho. Quien generó Amazon o quien hizo los teléfonos celulares, pues claramente tuvo que masificar esto para que se le volviera una ventaja económica, ¿no? Hablaste de teorías conspiratorias y muchas veces, ya sea una teoría conspiratoria o sea la teoría que a alguien se le ocurrió, hay tanta información que casi cualquier cosa que quieras decir vas a encontrar información que te la diga que sí es verdad y que te la desmienta. O sea, estamos inundados en tanta información que todo es posible. Y eso genera también mucha desinformación. Y ese es el riesgo. Tú te metes a BlackRock, por ejemplo, que es ahorita el tema del orden mundial y todo esto de las conspiraciones, y después de revisarlo, por supuesto te convences de que sí estamos en manos de un grupo de personas, ¿no? Pero cuando también, por otro lado, estás viendo tu libertad para poder apostarle a un tema, a lo mejor no tienes el recurso, o sea, como que por ejemplo, yo no pude caber en una universidad porque no me gusta la ciencia, yo soy científico, pero me chocaba la idea de que la universidad pudiera dar las líneas de investigación sobre las que podías trabajar, ¿no? Y que si no eran esas, no iba a haber un fondeo para tu investigación. Entonces, eso para mí siempre me frustró, por eso me gustó la idea de fundar o de crear o de apoyar, de ayudarme de una institución como el Museo del Desierto, ¿no? Es un camino mucho más complicado. Pero no tienes el dinero para poder apostarle a decir, quiero meter el recurso que tengo para entender la materia oscura, ¿no? ¿Y qué necesitas para entenderla? Pues ir a buscar al espacio, porque ahí es donde más se manifiestan. Entonces, pues bueno, claramente no podemos crear en el Museo del Desierto una nave espacial para investigar la materia oscura. O sea, sí hay muchas argumentaciones en pro y en contra de estas situaciones que estamos enfrentando, pero el hecho es, por un lado, que vivimos en un mundo finito, que nos estamos acabando, y eso es un hecho, ¿no? También es un hecho que todo lo que hoy está vivo es fruto de un proceso de evolución que deberíamos de celebrar y cuidarlo como lo más importante de nuestros tesoros. O sea, el
Si hay algo que hoy existe es porque ha tenido que sufrir una cantidad de historias en el pasado Para llegar que, aquí. que merece que sean contadas. De ahí que me guste tanto trabajar en un museo y coleccionar estas historias con estos objetos que nos enseñan sobre ese pasado, ¿no? Y que no sabemos ni el 1% de las historias, no llegamos ni al 1%. Apenas hoy sabemos que lo que hoy está vivo es menos del 1% de lo que ha existido en el pasado, ¿no? Y mientras más descubrimos cosas del pasado, más nos sorprende lo que existió antes que nosotros, ¿no? El problema es esta soberbia humana que cree que cree que venimos de dioses que nos pusieron aquí como para aprovecharnos de este paraíso, ¿no? Y pues cuando empiezas a verlo, somos un producto más de un proceso largo de evolución y no vamos a ser ni el último ni el único. Va a haber cosas más complejas más adelante que nosotros. Y una cosa que quería decir es, incluso esas 5 grandes extinciones anteriores fueron fundamentales para que nosotros estuviéramos aquí. Si no, no estaríamos aquí. A lo mejor la de nosotros es fundamental para que alguna nueva especie termine llegando a... Y lo curioso es el gran quiebre en esto es que los próximos organismos que van a dominar el planeta probablemente ya no sean completamente biológicos, sino que ya tengan un proceso más de, de robots. Es decir, nosotros somos súper ineficientes, o sea, necesitamos comer un montón y necesitamos tomar un montón de agua y necesitamos hacer muchas cosas que una máquina no necesita. Una máquina opera ya con unas cantidad de energía mucho menor a la que a la que necesitamos nosotros. Entonces, lo lógico, por cómo se ha dado el proceso de evolución, siempre hacia elementos más complejos, más amorosos y más conscientes, es que van a ser máquinas más amorosas, más conscientes y mucho más eficientes en términos de lo que pueden extraerle a un planeta, por ejemplo, ¿no? Tendría que avanzar todavía muchísimo, creo, el tema de las baterías, porque siguen consumiendo mucha energía que se Muchísima, quema yes. por carbón y que sigue siendo... A lo mejor no lo ves en el robot, pero... Pero qué tal que esa materia oscura nos permite entender cómo operan esas conciencias o esas, digamos, influencias sobre la materia y que ahora que estamos traduciéndole el mundo de la materia al mundo de la no materia, al mundo de los unos y los ceros, pues luego eso va a ser justamente lo que va a ser nuestra aportación en el proceso de evolución, pero nosotros como todo lo que ha venido atrás, simplemente somos un escalón más, ¿no? Y el chiste es que esos escalones, como nos lo enseña la paleontología y las extinciones, pues no te avisan pues que ya hasta aquí llegaste, que lo que sigue es el escalón que está más arriba. Ya no hay manera. Y ya no se sabe, ¿no? ¿Qué rol juega desde tu punto de vista en todo esto el arte y los museos? Que como director del Museo del Desierto estás muy involucrado en esto, estás armando proyectos de museos. ¿Qué rol juega desde tu punto de vista el arte y los museos, tanto que estás dedicando tu vida a eso? Para mí me fascinó la idea de entender lo que había pasado atrás. No puedes saber a dónde vas o por qué estás aquí, pero sí podemos saber de dónde venimos. Esa es una realidad. Y si coleccionamos estas historias de los procesos de pasado, lo que tenemos en los museos, pues estamos haciéndole un bien a los demás, porque le estamos enseñando realmente qué caminos ha seguido la vida para llegar a donde hoy estamos, ¿no? Eso por el universo de la ciencia, por el universo de la transformación, porque podemos imaginar que vivimos en universos paralelos y que este mundo es una ilusión, pero a mí que me digan qué ilusión forma esta roca que es lo que antes fue un hueso de un tiranosaurio, ¿no? Entonces, podemos decir, no, es que los fósiles no son ciertos. Los fósiles son un hecho. La evolución no es una teoría, es algo que ya es un hecho, ya está más que probada, como la gravedad. O sea, el pensar en que no, yo no creo en la evolución, pues ponte a leer un poquito y ponte a entender un poquito, porque realmente, pues no es que tú creas o no. Tú crees de acuerdo a lo que han sido tus inputs o la información que has podido llegar a obtener, ¿no? Entonces, por ahí está el gran paradigma o el tema, ¿no? El cómo vamos a lograr conseguir que podamos transformar estos espacios, volviendo un poquito y metiéndome al tema del arte, además de la ciencia que te puede construir estas posibilidades de ir como construyendo o reconstruyendo este pasado que nos es común, pero que no nos interesa prácticamente a nadie, y cómo es que lo puedes presentar de una manera artística o de una manera en la que no es a través de una deducción matemática o una deducción
constructivista de esto es el eslabón o el ladrillo que sostiene a esta otra parte y a otra parte. El arte es esta condición de inmensa libertad que te permite combinar todo lo que tú traigas, todas tus intuiciones, todos tus conocimientos reales sobre la ciencia o sobre los sentimientos, por ejemplo, que ese es el otro gran input que te genera el arte. Entonces, para mí lo más maravilloso que van a poder hacer los seres humanos siempre es el arte. O sea, no hay otra condición más bonita, ¿no? Arte que pueda servir o arte que simplemente sea por una expresión, ¿no? Que incluso algunas de las cosas que podemos observar de culturas muy antiguas son expresiones de arte que plasmaron de alguna manera en algún lugar. Es impresionante ver, por ejemplo, las obras del arte rupestre europeo, lo de Chauvet, la Altamira, Lascaux, todas esas cosas que se hicieron hace 30, 40 mil años que pues, nos suenan muy cerca o muy lejos para algunos, depende, los arqueólogos, paleontólogos se nos hacen muy cercanas, ¿no? Pero bueno, si pensamos que apenas tenemos 2000 años, ahora sí que archivando la historia, es muy poquito. De esos 2000 años, cuando vas para atrás, pues pinturas de hace 30, 40 mil años son increíbles. Y cuando tú ves una obra de arte de estos personajes, pues claramente es un impulso que tuvo un personaje, porque luego dicen, no es que lo pintaban todos los cavernícolas de aquella época. Yo estoy seguro que no. Hay una película maravillosa francesa, ahorita me voy a acordar el nombre, creo que se llama La Cueva de los Sueños Rotos, vale muchísimo la pena verla, es de un director famosísimo, donde a través de la ciencia y a través del análisis del arte, creo que de Altamira o de Lascaux, de estas cuevas, se demuestra que es un solo pintor el que hizo todo eso. O sea, esto que alguna vez platicamos, no todos los mayas eran grandes astrónomos. Había unos astrónomos muy fregones que hicieron que sus obras quedaran plasmadas de alguna manera. Este otro personaje de las cuevas donde estaban los neandertales y donde vivían los sapiens, pues tuvo esa necesidad de plasmar porque tenía esa capacidad y encontró la forma de hacerlo y nos dejó unas obras que son comparables a las del mejor artista actual, ¿no? Lo puedes comparar con quien quieras y siguen siendo un genio el que hizo eso, ¿no? Igual que muchos otros que han estado siempre en las historias, a veces más conocidos, a veces menos, pero que son estos personajes de la sociedad que de pronto descubren, producen o generan cosas que muchas veces en su momento no las pela la gente y que después dicen, wow, mira qué interesante lo que hizo. Hoy en la mañana estaba leyendo algo de la gringa loca, le decían las figuras de Nike, estos geoglifos enormes que se ven desde los aviones, pues una señora que los medio vio y pues le dio una barridita, pero se pasó toda la vida barriendo eso. Y la gente de esa zona del Perú dice, pues gracias a ella tenemos turismo, nos pusieron carreteras, nos trajeron luz eléctrica. O sea, fue impresionante como el pasado indígena que hizo estos geoglifos, estos grandes obras de acomodar piedritas que no se ven desde abajo, las tienes que ver o desde un satélite o desde un avión, ¿no? O desde un cerro, ¿no? Pero una gringa loca que la trataban muy mal, es muy bonito el testimonio que hace uno de ellos, uno de los jóvenes que las conoció, que ahorita ya es un viejo, pues esta señora se murió ya hace varios años, que decían, hombre, todo el mundo la tachamos de la vieja loca, pues lo que hizo es que las líneas que ya estaban ahí las marcó un poquito más, y entonces pues de pronto eso le trajo un beneficio impresionante a los grupos actuales porque los volvió a conectar o les dio esa como respeto hacia ese pasado donde creemos que lo de atrás son cavernícolas, son gente que no sabe, son gente... Yo estoy seguro que hubo personas en ese pasado que conocían mucho más que nosotros actualmente, ¿no? Que el 99% de los actuales, ¿no? Yo no sé quién ahorita puede hacer fuego con 2 piedras, generarse un arco y una flecha con instrumentos nomás de la naturaleza. Incluso el ir a una sinfónica para mí es como la cosa más impresionante. Con palos y cuerdas te hacen una obertura y te hacen una música que pues a lo mejor ahorita sí ya las computadoras generan cosas, pero pensar que hace 400 o 500 años a partir de madera y de tripas de gato y de cosas así con las que se hacían las cuerdas, podían desarrollar esa música tan increíble como es la música clásica. Que puede influenciar tanto en nuestra persona, en nuestros sentimientos. Que está en nuestras vidas. Ahorita andas ansioso, escúchate a Mozart, ¿no?
Y si tú ves un piano sigue siendo nomás cuerdas y madera, ¿no? Es increíble con lo poco, o sea, tiene unas cuantas cosas de metal a veces, pero mínimas, ¿no? Y que de nuevo volteamos a ver hacia atrás a estas civilizaciones o incluso a especies un poco atrás de nosotros como si fuera algo muy retrasado a quienes somos nosotros, pero tienen aspectos que son mucho más avanzados que nosotros o que no están En tan muchos lejos. sentidos, sobre todo en el sentido de la conexión que existía con la Tierra. Yo, en esta idea de una conciencia de Gaia, de una conciencia de nuestro planeta, yo creo que el hecho de haber descubierto, por ejemplo, la ayahuasca, ¿no? Que son dos hierbas de la selva amazónica que descubrieron hace 6.000 años que juntan una liana con una, ¿cómo se llaman esto? Una mimosa, otro tipo de árbol, y generas lo que hoy por hoy es una molécula, la dimetiltriptamina, que hace que tengas una de las transformaciones en el cerebro más increíbles de las que se tengan conocimiento. Brasil ahorita está produciendo esos temas porque de alguna manera están viendo que son mucho más las cosas buenas que ha llevado a esta droga o este enteógeno que las malas, ¿no? Entonces, ¿cómo es que alguien o cómo es que María Sabina podía decir, este hongo me lo como y con este mejor hago un ritual o hago una ceremonia, ¿no? ¿Qué nos enseñó a sobrevivir? Para mí es esta influencia, que es una influencia que tenía que haber sido muy sutil, muy de intuición, que nos ayudó en muchos periodos de nuestras civilizaciones como humanos a poder lograr transformar esa materia a partir de esa intuición donde decías, esto me cura, esto me enferma, esto me alimenta, ¿no? Entonces, ¿cómo es que perdimos esa conexión? Digo, la perdimos porque vino otro tipo de conexión, una conexión ya más tecnológica, más formal, más basada en la ciencia, que es la que nos detonó el desarrollo que estamos. Y lo que venga, para mí estamos ahorita en este punto de quiebre, así como nos desconectamos de la naturaleza y nos conectamos a la ciencia y al conocimiento, ahorita nos estamos conectados en la ciencia y el conocimiento, pero nos vamos a reconectar a un nivel superior de conocimientos o de conciencia. ¿Cómo va a pasar? ¿Quién sabe? ¿Quién sabe? ¿Cuándo va a pasar? ¿Quién sabe? Pero es un hecho de que ese es el camino que ha seguido la historia desde el pasado. O sea, nos encanta pensar que sí, cuando vamos de campamento y ver las estrellas, por ejemplo, en el pasado todos vimos estrellas. En el pasado las estrellas nos dijeron cuándo iba a ser frío, cuándo iba a ser calor, cuándo venían las migraciones con los mamuts para cazarlos. Las estrellas eran lo más importante. Hoy tenemos un planeta contaminado de luz. O sea, hoy para ver estrellas no hay lugar donde hacerlo. O sea, ahorita yo estoy buscando promover Donde se aquí en puede. el gobierno de Coahuila, es decir, conservemos nuestros cielos oscuros, porque todavía el desarrollo que se ha dado o como pensamos el desarrollo es pon un montón de luz, es como la condición de que estamos muy bien, ¿no? Pero el 95% de los humanos, de acuerdo a la Organización Mundial de la Salud, no conoce la Vía Láctea. Tú puedes llevar a tus hijos a Disney, al partido de fútbol, pero cuando lo has volteado a ver las estrellas y decirle, mira, para los griegos esto era así, para los romanos esto era así, para los incas esto era así, para los mayas esto era así. Todas las estrellas estaban vinculadas con el hombre. Si nacía tu hijo, prácticamente en ese momento tenía una estrella, ya que lo iba o tú ya lo ibas a referenciar a alguna estrella, ¿no? Si pasaba una enfermedad y habías visto un cometa, bueno, esa era la explicación que había. El chiste es que es bien interesante ir a ver estrellas porque a todo mundo le terminan fascinando, sobre todo cuando vas en un cielo donde veas un montón de estrellas, Donde las ¿no? puedas realmente ver, porque si vas ahorita a verlas no ves realmente nada. Porque traemos del pasado esta carga pues de que fueron nuestras guías las estrellas, ¿no? Y nos sirvieron porque sin las estrellas no hubieras sabido cuándo tenías que cuidarte porque venía un invierno, ¿no? Nos ayudaron a entender las temporadas y los ciclos reales. Eso era lo mínimo, pero de ahí prácticamente más. todo estaba ligado con las estrellas o con los fenómenos estelares, ¿no? Ya sean eclipses, ya sean equinoccios, ya sean cometas, pero toda la vida de grandes periodos de nuestra evolución como humanos estaba al ver las estrellas, porque pues, al final eso era lo que veías todas las noches. Las fogatas no contaminan el cielo. En este paso de conciencia que dices al que tendremos que ir, ¿qué rol juega desde tu punto de vista esta reconexión con la naturaleza
ya sea desde el lado de las estrellas o incluso lo que mencionaste ahorita de plantas medicinales. En general, nos desconectamos de la ayuda que teníamos para aprovecharnos de la naturaleza, porque nos conectamos con la ciencia a aprovecharnos de la naturaleza de otra manera, con la química, con la física, con otra serie de cosas. Pero cada vez en este proceso de complejidad suma lo del pasado, es decir, hoy empezamos ahorita con una meditación, algo que tendría como más referencias al pasado, ¿no? A épocas pues donde estabas esperando que el universo te diera los lineamientos para ir de cacería o para curar a un hijo o lo que sea, ¿no? Entonces, en esta condición de que el pasado no lo vas a poder soltar porque sigue siendo y está ahí, o sea, somos puro pasado y hoy sabemos que cada célula de nuestro cuerpo tiene toda la historia de la evolución de nuestra vida, es decir, no de nuestra vida, desde nuestra especie, es decir, desde que éramos un renacuajo ahí que se fue transformando. Las células tienen esa información, no accedemos a ellas, pero existen ahí. Si vamos a dar un salto hacia una condición de mayor complejidad, pues tiene que ser basada en esa conexión todavía de la naturaleza, en ese conocimiento de la ciencia y en lo que podamos encontrar como el siguiente paso. Lo que nos ha pasado ahora en estas generaciones es que las religiones habían crecido por un lado con sus dogmas y con sus fenómenos de creencias, y la ciencia, por otro lado, completamente divorciada. Pero todos los grandes científicos son grandes místicos también, es decir, es un hecho de que hay una conexión muy importante entre el respeto, entre digamos, el reconocimiento a todo eso que pueden ser temas que no los va a explicar la ciencia, sino que lo explica la conciencia. Que realmente lo encuentran o lo detectan a un nivel que no lo puede la ciencia y después lo tratan de bajar a un lenguaje científico. Sí, yo estoy seguro que volviendo un poquito a lo que platicamos hace un rato, Einstein no descubre la relatividad lo usa para descubrirse en este nivel de conciencia, ¿no? Somos herramientas, somos soldados, somos solamente, ahora habrá quienes están más conectados y por donde puede bajar más esta información y quienes viven en un estado donde dice, pues yo más vine a disfrutar y no me interesa ninguna otra cosa. Y sin embargo, para mí todos aportan a la existencia y al proceso que vivimos en la vida, ¿no? Dijiste que para algunos es más fácil facilitar o canalizar esta información que quiere fluir a través de las personas. Podríamos decir que a la persona que trabaja más en su proceso de conciencia es el que está más conectado para poder conectar con esa ¿Quién sabe si en su intuición. trabajo de conciencia, en su pasión, en su gusto? Y también tiene que haber muchas condiciones externas, ¿no? Pues tienes que vivir. Y entonces Einstein trabajaba en una oficina de patentes. Entonces, pues él tenía que entender los procesos que la gente venía o trataba de patentar. Entonces, pues eso le ayudó mucho a tener una mente que le permitió desarrollar tantas cosas tan importantes, ¿no? Y eso no lo hizo a lo mejor con mucha pasión, lo hizo porque pues tenía que vivir y era donde le pagaban y pues ahí se tuvo que fletar, ¿no? Pero lo que sí es un hecho es que tienes que tener una afinidad y tienes que tener un gusto por lo que haces para que tengas más probabilidades de apoyar más a bajar información de esa conciencia superior a las conciencias de las personas, ¿no? Que eso es el concepto de emergente en cuanto a que es eso que está brotando desde adentro y que realmente si lo conectas con tu pasión y aprendes a escuchar eso que está ahí, que quiere salir, entonces esa información fluye a través de ti. Yo creo que ese es el gran mérito, ¿no? El que te des cuenta en esas pequeñas señales, pues que ahí tú puedes aportar o puedes ayudar o puedes entenderlo. Pero como seres sociales vivimos siempre buscando la aceptación de otros. Si tú empiezas a decir, no, es que yo creo en esto y no sé qué, y el grupo en el que estás inmerso no lo cree y no lo acepta, pues vas a estar separado de ese grupo. Y curiosamente, en este proceso de cómo repetimos lo mismo siempre, cuando somos en este proceso, digamos, de conciencia, cuando somos niños, pues lo que exigimos es que me cambien, que me den de comer, porque solo existo yo cuando soy muy pequeño. Como voy creciendo, me voy dando cuenta que existen otros personajes, ¿no? Mis hermanos, mis papás, y entonces vas ampliando ese nivel de conciencia en el que te vas desarrollando
hasta llegar a desarrollar un nivel donde dices, a ver, pues aquí todos somos importantes y a todos hay que aceptarlos, y ahí es por donde tienes que empezar a pensarlo, ¿no? ¿Qué haces tú en el día a día para poder reconectar, rebalancear y conectar con eso que realmente emerge a través de ti, que quiere manifestarse y a veces a lo mejor por el día a día y por el estrés no lo estamos escuchando? Sí medito desde hace 30 años, así hice yoga también muchos años, pero es muy difícil, o sea, la verdad es que te absorbe la ola de la realidad y estás más preocupado por conseguir la nómina para pagar el viernes, o que se te enfermó alguien, o que... Entonces, no es que mi crítica mucho a los grupos, por ejemplo, de meditación así muy puristas como los kundalinis y estos que no, yo estoy bien y todos los demás están mal, es, bueno, pues si aquí estás para los demás, pues cómo es que tú te puedes abstraer tanto y no hacer nada por los otros, ¿no? Entonces es como muy egoísta eso, pero por otro lado, pues tienes que estar maniobrando con esas pelotas para decir, intento aportar cosas que puedan servir, pero a la vez, pues trato de estar en orden conmigo mismo. Sirve mucho, claramente, por ejemplo, el tener como estas agarraderas que te ayuden a regresar al centro, ¿no? Muchas veces son mantras, muchas veces son meditaciones, muchas veces este reconocimiento, es decir, yo me quiero, yo me respeto, yo me cuido, yo me honro, porque al final estas cosas es como, me recuerdo que, pues, que el camino que he elegido es un camino que lo hice conscientemente y que me gusta, o que me da lo que Y que necesito. tiene un impacto completo en ese momento. Y regreso un poquito a lo difícil que es eso, es el hecho de que como somos seres gremiales y necesitamos, en esta fase donde te decía de que primero demandamos comida, es nuestro chakra basal, ¿no? Y luego el siguiente es el sexual. Para que tú te puedas reproducir tiene que haber un grupo donde te acepten. Y si es el grupo religioso o el del fútbol o el otro, pues ahí es donde vas a querer estar. Y si ese grupo dice esto sí y esto no, pues lo vas a acatar, porque si no, no vas a tener esa segunda fase del desarrollo, que es el segundo chakra, que es que me acepte alguien para que yo realmente me pueda combinar con otra Son persona, las ¿no? necesidades en ese orden. No podemos Sí. llegar a un tema de tener tus prácticas de balanceo y espirituales si en el grupo no se te facilita eso sin perder lo anterior. Sí, por eso creo que hay que celebrar lo marginal, hay que celebrar lo diferente. O sea, me encanta, por ejemplo, cuando yo todavía estudié, bulleábamos al que se dejara y éramos un hijo de la fregada, y el nerd era una expresión de, "Ah, este es un nerd", era como lo peor que podía hacer. Pero, por ejemplo, vieron la serie esta de Big Bang Theory, ¿no? Donde eran puros nerds, ¿no? Y resulta, con la vista de miles de personas que vieron esto, dijeron, oye, ¿te diste cuenta cómo el nerd de tu clase ahora es tu jefe? Porque el nerd es el que inventó la computadora, o inventó el otro, inventó... Y realmente nos dimos cuenta, pues, de que no tendrías que ser el modelo que ese grupo social que te aceptó, el del fútbol, el del religioso, el de lo que quieras, era el perfecto. Es en los marginales y en los diferentes de donde han surgido siempre las ideas y los cambios más relevantes. Desafortunadamente, además, esos marginales o los quemamos o los maltratamos o les queremos hacer mil cosas, ¿no? Desde Galileo, que dijo que la Tierra era redonda, pues hubo que tratar de quemarlo, ¿no? Entonces, ¿cómo como sociedad celebramos mejor esas diferencias? ¿Cómo celebramos mejor como sociedad a estos personajes que les podemos decir locos, pero que, bueno, si no están afectando la libertad de otras personas, pues celébralo y dile, dale, no importa, a ver dónde topas y a ver qué aprendemos, ¿no? Pero es lo contrario, no estás haciendo algo diferente, no, hazlo como todos lo hacemos, porque lo que tú estás haciendo está mal. Entonces, dar la libertad a que la gente pueda desarrollar su intuición, a través de su intuición y de sus medios, las pasiones que sienta, pues eso es lo correcto, mientras no estés afectando a otros, claramente, ¿no? Pero como grupo debemos de entender, pues, que si el niño es un buenazo para el videojuego, pues a lo mejor vale la pena que este niño se clave más en el videojuego, y a lo mejor no es decirle, no, eso te hace mucho daño y mejor vente a cenar y ponte a jugar fútbol porque eso no te sirve. Ahí es donde necesitamos abrir la mente, ¿no? En el hecho de que cuando la gente de corazón está haciendo las cosas, tenemos que celebrarlos y tenemos que ayudarlos. A mí me pasa mucho en las tomas de decisiones cuando dicen, bueno, ¿qué vamos a ir a hacer a comer? ¿Qué vamos a comer? No, lo que tú quieras, lo que tú quieras. Pero si hay alguien que dice, a mí se me antojó esto,
vámonos, porque ya hay alguien que dijo algo no, pero es que a mí no se me antoja. Bueno, pero él fue el primero que estuvo, digamos, el valor de decir, a mí se me antoja ir por pollo. Y a lo mejor dice, no, es que a mí no se me antoja. Bueno, pero a ti te dijeron que querías y lo que el otro quisiera. Yo siempre trato de celebrar a alguien que tenga una solución, una idea, decirle, órale, nadie más la tuvimos, vámonos con la tuya. Luego la cambiamos, pero por lo menos no menospreciarnos siempre de que no dejes que el otro trate o intente invitar o provocar o hacer algo que a lo mejor te parezca extraño, ¿no? Si ya tuvo la idea y se atrevió a decirle, vamos a darle. ¿Qué es lo más importante que crees que tendríamos que implementar en nuestro día a día las personas y a nivel individual y a nivel colectivo para poder crear esa sociedad que realmente queremos crear? Lo vinieron a decir miles de filósofos y de doctrinarios, es el amor. El amor es el único camino que hay. Y el amor tiene un montón de manifestaciones, ¿no? Pues el amor hacia el prójimo, el amor hacia los animales, el amor hacia la tierra, el amor... Pero es al final lo que todas las religiones te pregonan, ¿no? Es el amor el único camino. Ahora, el amor, ¿cómo lo vas a operar o cómo lo vas a ejercer? Ahí es donde está el gran problema, porque sí, todas las religiones son basadas en el amor, pero todas se matan entre ellas porque dicen que mi religión es mejor que la tuya, cuando las dos surgen desde la idea de que es el amor lo más importante, ¿no? Entonces, el chiste es cómo le quitamos ese miedo. Decía, dijo amor, ese es el medio. ¿Cómo que el amor? Eso es puro cuento. Y lo asociamos a debilidad, ¿no? No, es que hay que ser más amorosos. Ay, ¿no? O ¿por qué no te atreves a hacer tal o cual cosa, ¿no? Y la realidad es que es aprender en todos esos sentimientos. Para mí es el gran reto en nuestra sociedad ahorita es aprender a gestionar los sentimientos. Y los sentimientos son claramente el amor, la pasión, la empatía, el cariño, pero por otro lado está la frustración, el coraje, el odio, el estrés. Entonces, no enseñamos a nuestros niños, por ejemplo, Ni siquiera a gestionar cuando te sientes frustrado, pues cómo tienes que llevar esa frustración para estar mejor, ¿no? Entonces, si lográramos eso, que es uno de los temas yo creo que más importantes, educarnos no nomás en el conocimiento y en la ciencia, educarnos en los sentimientos, sobre todo en los periodos más jóvenes de los niños, ¿no? Porque ahí es donde se quedan arraigadas unas broncas y unos temas que luego por eso los psicólogos tienen tanta chamba, porque traes desde tu periodo más importante, que es cuando fuiste niño, que lo que tienes que hacer es jugar, como lo hace un lobo y como lo hace un león y como lo hace O sea, jugar es el proceso de integración social más importante y el que más te ayuda a gestionar sentimientos. Jugué y me empujó el otro y me caí y me dieron ganas de irlo a golpear porque creo que me empujó adrede. ¿Cómo gestionas ese sentimiento, no? Y si jugando dices, bueno, pues así de eso se trata. Una vez te caes tú, una vez me caigo yo. Y aprendes mucho más a enfrentar una vida desde una perspectiva más sensata y no desde, me fregó. Ahora, lo que decíamos al principio, ¿cómo es que puedo pasar mi tiempo tratando de fregar a otra persona? Se me hace eso lo más absurdo que puedes hacer. O sea, habiendo todas las posibilidades de creatividad para hacer mil cosas, es ese sentimiento de me afectó, ahora voy a ver cómo yo lo afecto, el que nos desgaste y nos hace verdaderamente, no quiero decir animales, porque los animales no lo tienen y no son tan burdos, pero es lo que menos aporta a una sociedad o a una vida en común mejor, ¿no? El tema de la educación creo que daría también para continuar bastante la conversación. ¿Qué emerge hoy de Arturo González? Pues que es chistoso escucharte, porque normalmente no lo haces en esa diversidad de temas como los que hablamos hoy. Pero bueno, sí es al final el sentimiento, que es la gestión de estos procesos de sentirnos, el pensamiento, que es lo que genera muchas veces que se cambie la materia, si son los fotones o si es el agua o si es otro tipo de elementos a los que influyen los pensamientos. Y luego lo que puede dar el cerillo de eso es esta parte de emocionarse, de apasionarse, de hacer las cosas con pasión, como decíamos. Creo que esas son
como que los elementos que pueden ayudar a tener una reflexión más sensata sobre un problema, sobre un tema, sobre una condición que estés viviendo, ¿no? Es muy trillado y lo oímos con todos, empezaron en los 70s, el pensamiento, sentimiento y emoción, pero es cierto que si lo empiezas a desmenuzar, vas a encontrar cosas muy interesantes ahí, ¿no? Pero que a pesar de que viene con varias décadas de venirse trabajando, no parece que haya entrado todavía al sistema operativo de la sociedad. Es como el amor, o como la conciencia, o como la compasión, son palabras muy bonitas, pero son universos a donde tendrías que entrarle para saber hasta dónde abarcan y dónde tienen fronteras y cómo puedes tú realmente asumir un tema de qué es la compasión. Imagínate que le preguntaras a un político, oye, ¿cómo te explicas la compasión? ¿Para ti qué es el amor? Estoy seguro que más de uno patinaría terriblemente y si no va a responder, no, pues el amor es el amor a mi madre y a mis hijos. Claro. Ok, ¿Qué rol tiene la compasión y el amor en tu política por ejemplo. social o del día a día? Sí. Es un tema que tendríamos que estar atendiendo y creo que en nuestras instituciones, a nivel gubernamental, a nivel empresas, a nivel organizaciones, tendrían que estar implementando estos temas si queremos que esto se implemente a nivel social, porque son los vehículos de que esto realmente suceda. Y quisiera por ahí meterme también en cómo lo implementas o lo tratas de implementar tú en la institución que coordinas como el Museo del Desierto. Podríamos hablar también horas de eso. Sin embargo, ya se nos acaba el tiempo. Con gusto repetimos la plática explorando algunos otros temas. Sí, digo, la verdad es, me da mucho orgullo el Museo del Desierto porque fue una suerte de, pues sí, como de experimento donde estás viendo qué funciona y qué no. Los museos, ninguno es muy visitado. Aquí tenemos uno que a la gente le gusta, que viene gente de todos lados y que creo que lo vamos a potenciar mucho más. Y es eso, estamos tratando de hacer el bien a través de educar a las personas sobre el proceso que ha llevado la vida y de fascinarlos para decir, oye, pues te vas a morir igual que todos y si tú tienes mucha suerte te vas a convertir en un fósil y si tienes mucha suerte a lo mejor vas a estar en un museo como algún neandertal o algún erectus que podamos llegar a tener en los museos. Pero para mí estos espacios son los nuevos templos, los espacios que te van a recordar que si te gustó la idea de los universos paralelos o de que vivimos en una ilusión, pues métete más en serio para que expliques cómo esa ilusión en la materia, en esta dimensión, provocó todos estos procesos de transformación en la vida y cómo es pues, que se hicieron monumentos y los podemos observar en estos espacios, en los museos, y cómo coleccionar esos monumentos, pues es coleccionar la historia de la vida y coleccionar la historia de nuestra propia vida, de nuestra existencia. Entonces, me encanta que México es como este gran lugar donde celebramos la muerte y donde la tratamos de mil maneras. Entonces, para mí el museo es el gran altar de los muertos, ¿no? De los muertos no nomás humanos, de los muertos de toda antes. nuestra estirpe desde que éramos otra bola de cosas y de muchas otras estirpes, porque muchas se quedaron en el camino, ¿no? Entonces, me gusta pensar que si lográramos hacer más museos en el mundo y que los museos se basaran como en un ecosistema que es donde vives y donde te entiendes hoy y de ahí te vas hacia atrás, vas a ser gentes que van a poder gestionar mejor muchas cosas, sus pensamientos, sus sentimientos y sus emociones. Es como una agarradera donde puedes construirte desde una base muy realista de dónde vienes, ¿no? De cosas que realmente sucedieron y que nos trajeron a donde estamos y que combinado con la tecnología como lo haces tú, son experiencias que crean conciencia. Totalmente. Y es con el arte con la que mejor puedes conectar con las personas, con el interés de las personas porque si pones una vitrina con un letrero abajo, Con eso no información y conecta con datos. nadie. Entonces necesitas encontrar que el arte sea la herramienta para que conectes ese pasado con esta actualidad. Ahí el rol fundamental del arte. Arturo, muchísimas gracias por estar aquí. Platicaremos la próxima, estamos al pendiente. Muchas gracias.